Gloria al Señor. Y es un gusto, un privilegio poder tener entre nosotros a un pastor, compañero de ministerio en esta ciudad, amén, de Durango. Y él es el pastor Juan Pablo. Ponte de pie, mi hermano, por favor. ¿Cómo le decimos al pastor? Que el Señor le bendiga. Él es ministro de una de las iglesias aquí en la ciudad, amén. Y nos da gusto poder tenerle entre nosotros. Y él será el portador de la palabra de Dios, amén. Yo quiero que sin más el pastor venga, amén, y podamos escuchar la palabra de Dios. Pastor, bienvenido, el lugar es tuyo. Dios te bendiga. Le damos la honra y la gloria al Señor. Puede darle un aplauso fuerte al Rey, al que vive. Le honramos en esta tarde y le damos gracias. Siempre es un honor y es un privilegio muy grande el poder compartir la palabra. Hace ya unos meses aquí estuvimos predicando en un evento de jóvenes. Gracias, Pastor Adriel. Dios le bendiga a la pastora Helmi, que Dios les bendiga mucho. Siga prosperando esta hermosa iglesia, sus vidas, su ministerio, su familia. Y es un gozo enorme estar aquí, hermano. Póngase de pie un momento. Mi esposa y un servidor estamos pastoreando aquí en la ciudad, como bien lo decía el pastor Adriel, ahí en la colonia Rodríguez. Tenemos apenas 4 años que comenzamos ahí la obra pastoreando, y le damos la honra al Señor. Les envían saludos de la congregación donde estamos, hermanos. Supieron que veníamos para acá, tanto mi esposa como la congregación envían un saludo, aliento y vida a esta iglesia donde proclamamos el nombre del Señor Jesucristo y creemos en sus milagros, sus maravillas y todo lo que Él seguirá haciendo entre nosotros. Amén. Amén. Le damos gracias a Dios. Ahí donde está, yo le voy a pedir que por favor abra su Biblia. Vamos a las Escrituras, por favor, y vamos a ir en una porción de la palabra que la podemos ubicar en uno de los evangelios. Y vamos a buscar, por favor, Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Y si lo tiene, diga amén. Mateo capítulo 11. Honramos al Señor. Y vamos a estar leyendo, mire, voy a leer los versículos del 1 al 6. Usted puede acompañarme con su vista y vamos a meditar en la palabra en esta porción hoy. Dice la Escritura, Mateo capítulo 11, versículo 1: Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú el que habías de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Vamos a orar, vamos a tomar un tiempo para orar. Tenga por ahí su Biblia, porque vamos a estar meditando en este pasaje y vamos a estar indagando ahí. Vamos a orar. Padre, tú sigues haciendo que los sordos escuchen, que los ciegos vean. Oh Señor, tú sigues haciendo que los enfermos sanen, Señor. Tú sigues haciendo, Padre, que haya libertad a los cautivos, porque tú, a través de Jesucristo, Padre, has enviado esa libertad, y en Cristo hay salvación, hay vida, hay una nueva esperanza. Y en esta tarde proclamamos el mensaje de la palabra, que tiene poder, que imparte aliento, que imparte vida. En el nombre poderoso de Jesús lo creemos. Toca el corazón de aquel que viene herido, lastimado por alguna situación de casa, en el trabajo, en la escuela, en su vida. Oh Señor, ven y sigue poniendo
sanidad y fuerza nueva para el que lo necesita. El que viene cansado, levanta sus brazos. Glorioso Señor, en tus manos estamos, en tus manos nos ponemos, Señor. Habla, Señor, que aquí hay un pueblo que queremos escucharte a través de la palabra. En el glorioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Ocupe su lugar. Puede ocupar su lugar. Gracias le damos al Señor. Gracias, hermanos. Señor les bendiga. Y queremos en esta tarde, hermanos, que podamos ir viendo la Escritura y navegando a través de la Biblia en lo que el Señor anhela enseñarnos en todo momento, a través de la palabra, a través de todos los tiempos, lo que Él ha querido transmitir. Sin duda, el pasaje que acabamos de leer, este capítulo 11 del Evangelio de Mateo, encierra una situación que no nos es ajena a ninguno de nosotros. La palabra de Dios en este capítulo nos hace sentirnos identificados con las situaciones que el emisario de Cristo, que era Juan el Bautista, que venía antes abriendo camino, estaba él atravesando en un momento de suma complejidad. Ciertamente, Juan el Bautista, la palabra, vamos allá al Evangelio de Juan capítulo 1, acompáñeme, describe el ministerio de Juan y comienza a darnos pautas clave al respecto. ¿Quién era este hombre? Podemos saberlo a un sentido general. Ciertamente Juan era aquel que venía a abrir camino. Pero cuando la palabra en el Evangelio Santo de Juan, en el capítulo 1, en ese prólogo, comienza a describir la divinidad de Cristo, se menciona entre ellos la labor que Juan tenía por hacer. Y la Biblia dice: en el principio, Juan 1:1, era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Pero mucho ojo, dice la palabra, versículo 8: no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Comenzamos a ver quién era Juan y cuál era el objetivo que él tenía. Dentro del parámetro que el Señor había destinado, Juan tenía un propósito: dar testimonio de la luz. Pero a eso le tenemos que sumar que Juan tenía que estar bien ubicado, que él no era la luz, que él únicamente iba a ser un emisario de aquella luz gloriosa y resplandeciente que el Hijo de Dios iba a manifestar. Entonces, lo primero que comenzamos a ver es que Juan tenía un propósito y un ministerio determinado desde los cielos sobre lo que él tenía que hacer. Pero nos empieza a pasar a nosotros como humanos, como hombres, que cuando no estamos ubicados en cuál es el propósito de Dios para nosotros, comenzamos a vagar en medio de las frustraciones de la vida. Comienza a haber a veces desaliento, comienza a veces a haber ganas de decir: yo quiero tirar la toalla. Comienzan a veces ganas de decir: yo ya no puedo más. Comienzan a veces ganas de decir: ¿estaré realmente cumpliendo la misión que Dios me ha encomendado? Y esto lo empezamos a ver nosotros más adelante en el ministerio de Juan.
Él no era la luz, pero él estaba ubicado que él únicamente su función era dar testimonio de la luz. Pero llegó un momento donde leíamos ahorita en Mateo capítulo 11, cuando el ministerio de Juan, y volvemos a Mateo 11, que él iba avanzando conforme el plan y el proyecto divino, que llega un tiempo donde por Herodes, por una orden de él, lo tienen que llevar a prisión. Y en medio de estar en la prisión, no hay nada más feo que pasen en nuestra vida eventos simultáneos que quieran sepultar nuestra fe. Lo primero, estaba él en una prisión física. Lo habían mandado para allá. Pero podemos ver otro rasgo que él tenía y empieza a manifestar. Está en medio de una prisión de desánimo y de desaliento. Allá en aquella cárcel, allá en aquella prisión donde lo habían enviado, comenzó a pasar que más allá de los barrotes del encarcelamiento, se empezó a dar una prisión a un modo espiritual, a un modo de desaliento. ¿A cuántos ha sucedido que hay momentos en la vida donde reconocemos que el Señor es el dador de todas las cosas y el que camina con nosotros, pero hay ocasiones donde sentimos que nos va a rebasar la situación en la que estamos atravesando? Y allá estaba aquel hombre de fe, y allá estaba aquel hombre en medio de esa prisión, aquel que venía a predicar antes que el Señor, abriendo el camino, abriendo brecha al Señor. Pero qué complicado es cuando hay una prisión física, y aún más terrible cuando hay una prisión de desaliento que llega a tocar la vida del creyente, porque el enemigo, el Señor le reprenda, en todo momento quiere venir a desalentar, a destruir, a que la iglesia no se comprometa más con su Señor, a que la iglesia desista en lo que el Señor quiere hacer. Pero el Señor siempre tiene dulces respuestas para los momentos más complicados de la vida, porque Él seguirá siendo el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. En medio de las prisiones, en medio de la oscuridad, en medio de cualquier circunstancia, el nombre del Señor va a seguir siendo manifestado. Él tiene respuesta en todo momento. Ahí donde se encuentre, ahí donde a veces se junta todo, ahí está la gracia de Dios sobre nosotros. Hay días complicados, hay años complicados, hay meses complicados, donde parece que todo se nos junta y todo se nos cruza. Pues vamos a ubicarnos hoy en estos dos principios que quiero compartir con usted, donde a Juan se le juntan estas dos circunstancias. Lo repito, tenía un encarcelamiento físico, pero estaba en una prisión de desaliento. La escritura ahí en Mateo mismo, en el capítulo 3, Mateo capítulo 3, nos habla: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino al Señor, enderezad las sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Cuando comenzamos a ver que este era el ministerio de Juan, era vigoroso. Era un ministerio donde él estaba predicando, donde él estaba siendo usado, donde él estaba proclamando que iba a haber libertad, que veniera la voz del que clamaba nada más en el desierto. Estaba ya predicando la palabra, predicando el mensaje que tenía que ser dado. Pero aquí hay una cosa, hermanos: aún aquellos que hay un corazón dispuesto a servir, el ataque del enemigo quiere llegar.
Aún aquellas familias que se quieren comprometer más con Dios, hay una forma en la que el enemigo siempre va a querer venir a destruir y a tumbar de una forma o de otra aquello que el Señor quiere levantar. Familias perfectas no hay, pero sí puede haber familias bendecidas por el nombre del Señor. Y a veces la idea que el enemigo quiere venir a implantar es: tu familia no es perfecta, ¿por qué estás sirviendo a Dios? ¿Por qué tú quieres ser la voz que clama en el desierto? ¿Por qué le hablas a los vecinos y no vas y hablas a otra persona? Miren, en una ocasión a mí me sucedió, y es ahorita donde quiero entrar en las respuestas de Cristo y las dudas de Juan. Una parte de la familia, hablo de la familia global, no mi familia cercana, todos servimos al Señor, pero algunos primos y otras personas más no conocen al Señor. Y en una ocasión estaba yo hablándole de Cristo a una persona, y me escuchó la persona, y al final me dice: todo esto que usted me acaba de decir, ¿por qué no va y se lo dice a sus primos, o se lo dice a sus tíos, o se lo dice a alguien allá que no conocen al Señor? A ellos sí hágaselo saber. Y luego, como si no faltara eso, me dijo: o a ver, me ponía una ilustración: si se estuviera ahogando allá en aquel río uno de sus familiares y uno que no fuera su familiar, ¿a quién usted rescataría primero? Y él solo contestó: ¿verdad que a su familia? Entonces, ¿por qué no va primero y le predica a su familia y luego viene y me predica después a mí? Ay, hermano, aquel momento fue bochornoso. Me subió el azúcar a 300 y la cara, yo creo, estoy moreno, se me puso morada, no sé, algo me tuvo que haber pasado, ¿verdad? Porque yo me quedé así pensando, hermano. Y son de esas cosas donde a veces usted se queda como hasta trabado. Sí le ha pasado, ¿verdad? Yo sé que sí, lo ve en su cara, que a veces se queda así como trabado. ¿Qué le contesto? O cómo reacciono, ¿verdad? No me quiero bajar de la cruz, aquí estoy, ¿verdad? ¿Qué hago? No, pues el Señor me dio dominio propio y me contuve y dije: a ver, Juan Pablo Rodríguez, muérdete la lengua y cállate tantito, ¿verdad? No respondas, no digas lo que tengas que decir. Y le dije: ay, tiene razón, tiene mucha razón, es cierto, lo voy a hacer. Pero el mensaje es para todos. El mensaje es para todos. Yo les predico a ellos, yo le predico a usted con la esperanza de que usted, si no quieren ellos, usted sí quiera el banquete espiritual que el Señor quiere regalarle. Pero como usted tampoco quiere, pues entonces vamos a ver qué hacemos. Cuando llegué a la casa, llegué tan triste, tan frustrado, tan desesperado, y dije: sí es cierto, ¿yo qué ando haciendo allá hablándole a otra gente? Si a veces en la casa hay personas a las que hay que hablarle, a veces por allá hay muchas cosas que tengo yo que hacer. Y fíjese que ese sentimiento me duró corazón fácil como una semana, y ahí estaba dando vueltas, y en la mente dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas, y venía a la voz del enemigo y me decía: es cierto, si tú andas predicando, es cierto, si tú hablas de Cristo, así es cierto que si usted, a ver, entonces ¿por qué no se convierte el tío, la prima, aquellos que están allá, y por qué anda usted predicándole a otros? Pero cuando empecé a analizar y empecé a la búsqueda en el Señor me dijo: hay un tiempo para todos, y hay a quien le toca ser ubicado, ser la voz que clama en el desierto, pero eso no tiene que arrebatar de tu corazón el hambre por seguir buscando de Dios, porque hay quienes van a poder ir, van a querer aceptarlo, porque es una cuestión personal que no va a depender de ti, y el único trabajo que tú tienes que hacer es levantar la voz en medio de las circunstancias. Sigue hablando a la gente, sigue hablando a la gente, sigue hablando a la gente. Tú no puedes callar tu boca, tú no puedes sellar tus labios, tú tienes que seguir hablando a la gente las maravillas de Dios. Y el enemigo va a llegar a querer confrontar. El Señor lo reprenda. Y te va a decir: ¿tú qué me dices si a lo mejor tus hijos están peor? ¿Y tú qué me dices del evangelio si a lo mejor tu familia está por sin ningún lado? Ah, pero yo tengo un Cristo, y la diferencia es que yo sigo de rodillas creyendo que Dios puede hacer el cambio. Yo sigo de rodillas clamando a Dios de que Él puede hacer la transformación que necesito. Esa es la diferencia. De que yo no tengo esperanza, yo tengo fe. Y la fe es superior a cualquier cosa, porque la fe en Jesús no nos va a dejar jamás avergonzados. Es lo primero que comienza a suceder. Juan tiene un momento de cuestión, y hay momentos donde podemos llegar a preguntar. Y Juan manda a 2 de sus discípulos, le dice: a ver, vayan y pregúntenle si es Él el que había de venir, o vamos a esperar a otro. Hay momentos de duda en la familia, en la vida, en el ministerio, en todo, donde a veces podemos llegar a preguntar: ¿sí será que el Señor me habló?
¿sí será que el Señor me llamó o yo hice como que escuché otra cosa? ¿Sí será de verdad que es Cristo la respuesta? ¿O tengo que buscar otra opción de cambio? ¿Será que es Cristo al que yo estoy sirviendo, el que va a concluir la obra, o tengo que esperar otra cosa? Y cuando llegan esos momentos complicados de prisiones de desaliento, cuando podemos estar libres en la calle, pero podemos sentir por dentro una prisión de desánimo en nuestro corazón, cuando llega la duda a preguntarte si es Jesús al que estás tú predicando y sirviendo, la respuesta a todas las cosas, y lo cuestionamos al Señor y le decimos: Señor, ¿eres o no? Y las respuestas de Jesús en el caso de Juan son dos, y son respuestas sumamente dulces, concisas, que vamos a ver. Cuando envía a estos hombres, lo único que Jesús responde, capítulo 11 de Mateo, si lo tiene ahí, versículo 4, Jesús comienza a responder y le dice: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres es predicado, lo anunciado el evangelio, y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. La primera respuesta que Jesús da a Juan es cuando él enfatiza lo bueno que Juan ya sabía. Ahí en Mateo 11:2 vemos que dice la Biblia que al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, escuchó los hechos de Jesús. O sea que aún allá en la prisión, Juan escuchaba noticias de lo que Jesús estaba haciendo afuera de la cárcel. Juan tenía una visión de lo que estaba pasando afuera. Y aunque a veces nosotros nos encontremos en una circunstancia difícil, usted y yo somos capaces de seguir escuchando y viendo lo que está pasando, aunque a nosotros de momento no nos esté sucediendo la respuesta a la oración, pero seguimos esperando en el Señor, porque los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. A veces nos toca escuchar que a la hermana que estaba orando 2 días, el Señor ya le respondió su petición. Y usted y yo llevamos 4 años orando por algo y el Señor está todavía trabajando. Al hermano que se acaba de convertir, el Señor ya le respondió: oiga, pero yo tengo 20 años en el evangelio pidiendo porque mi hijo, mi hija se convierta. Y el hijo del hermano que llegó ayer a la iglesia y se convirtió, ya se trajo a toda la familia y ya se convirtieron a Cristo. ¿Y por qué conmigo no se convierte nadie? Es que sabes que hay veces que nos toca estar ahí todavía peleando en la batalla, resistiendo en la fe, y nos toca ver y escuchar los hechos de Cristo. Pero ese Cristo que está alrededor es porque también te tiene a ti en el centro de su voluntad, y Él va a seguir haciendo conforme a su gracia y conforme a lo que Él quiere hacer. Lo único es que tenemos que apelar a lo que ya sabemos, a los hechos, a las obras que nosotros ya sabemos. Si el enemigo, mucho ojo, está sobre alguna familia, sobre alguna casa, hay una prueba, hay una lucha, hay algo fuerte que está queriendo absorber la fe y decir: no, el Señor no está obrando. Acuérdese de los hechos que el Señor sigue haciendo afuera. Los va a llegar a hacer un día a la casa suya, ahí donde usted está. Juan escuchaba los hechos y Jesús le manda la respuesta: los ciegos ven, los cojos andan, y empieza a decirle la respuesta. Juan ya sabía todo esto. Jesús quería que Juan meditara en las cosas buenas que él ya sabía, en vez de estar pensando en las cosas que todavía no tenía o que le hacían falta. A Juan le hacía falta estar libre, estar en libertad, sí, pero Jesús quería que él se enfocara en las cosas que estaban pasando afuera también, para bendición del mismo Juan, y que Jesús sí era el que estaban esperando, sí era el que había de venir, sí era el que salva, sí era el que sana, sí es aún el que salva, sana, bautiza y viene pronto. Sigue siendo Él, sigue siendo Él.
Aunque se tarde la respuesta, Él sigue siendo Dios. Aunque se tarde el momento en el que caiga la bendición, Él sigue siendo Dios. Y usted y yo nos debemos de mantener firmes. Ahora que ha pasado el año pasado, que había cierre de iglesias y se abrían y se cerraban y se abrían y toda una cuestión, había mucha gente que su fe comenzó a flaquear. Y empezamos a ver que tanto los creyentes, las iglesias, había esa fe para poder caminar, aunque no estuviéramos teniendo cultos presenciales, aunque estuviéramos en los hogares. Y muchos, a lo mejor su fe empezó a flaquear y empezó a flaquear, y comenzaron a dar apertura al enemigo por algunas áreas. Pero también la pandemia ha dejado cristianos firmes, cristianos fieles, cristianos que saben que están parados peleando en la batalla y que no ha sido fácil, pero que han permanecido en el Señor. Y es donde el Señor nos lleva a enfocarnos en lo que nosotros ya sabemos en lugar de lo que no tenemos. ¿Sabe por qué? Dice el libro del profeta Zacarías que a veces nosotros convertimos en desierto la tierra deseable que Dios nos quiere dar, o la tierra deseable que Él nos dio. Porque a veces, por enfocarnos únicamente en lo que no tenemos, en lo que nos hace falta, en la respuesta que no ha llegado, comenzamos a volvernos gente amargada, gente que ya no quiere creer, gente incrédula, gente con fuertes problemas, a lo mejor con la fe y el Señor. Y convertimos la tierra deseable en un desierto. ¿A cuántos nos ha pasado a veces que cuando el Señor responde algo a nuestra vida, lo convertimos en una maldición, una bendición? El Señor le quiere dar usted le está pidiendo por años un vehículo para moverse, una camioneta, un bochito, un carro, lo que sea, pero algo para moverse. Y el Señor, en su misericordia, en su gracia, el Señor le provee un trabajo, el Señor le va proveyendo, y usted logra hacerse de un carro. Y luego, cuando usted lo tiene, se empieza a quejar por el color, ¿verdad? Yo se lo pedí azul y me lo verde, ¿verdad? Yo se lo pedí de 4 puertas y es de 2. Aquí no cabe ni mi suegra, Señor, está muy chiquito el carro, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer? Hubiera dado una 4x4, ¿verdad? Una Lincoln colorada, diría alguien, ¿verdad? 4x4. Ay, Señor. Y resulta que el Señor le dio el vehículo porque tanto se lo estaba pidiendo, y el Señor respondió. Y ándele que ya los domingos dejó de ir a la iglesia, y entre semana ya agarró su camionetona y ya se fue a un pueblito los domingos al río, ¿verdad? A comerse unas gorditas de prensado, de rajas, de lo que sea, ¿verdad? Gloria a Dios, ¿verdad? De asientos. Ay, Señor. Se va y se los come. Y dejó la iglesia, ya no va a la iglesia, ya no busca de Dios. Entonces convierte la tierra deseable en un desierto. Aquella bendición que Dios le dio, ya la convirtió en algo que no. Hace muchos años decía una hermana, ay, hermano, ya con varios años de casada, decía, a mí el Señor me contestó específicamente. Yo le ayunaba y le oraba al Señor cuando yo era joven, por el esposo que yo quería tener. Y le oré al Señor, hermano. Yo le pedí un hombre alto, más alto que yo, tez blanca, ojos azules, un hombre bien creyente, un hombre que buscara al Señor. ¿Y sabe cuál fue el punto, hermano? Cuando a mí me conquistó ese hombre de Dios. Dice, ese hombre, dicen que él me conquistó con el profeta Isaías. Y le dije, ¿cómo es eso? Nos poníamos a platicar del profeta Isaías y me narraba porciones, y él se sabía porciones de memoria. Cuando yo lo veía, de la estatura que él era, su tez blanca, sus ojos azules, su cabello rubio, bien cristiano. No, yo dije, Señor, este es el varón de Dios. Se casó, dice el hermano. Y ya estando allá en el matrimonio por muchos años, dice, ay, Señor, no fui muy específica, se me olvidó pedirte que fuera trabajador, ¿verdad? Tenía todos los atributos, todos, de verdad. Dice la hermana, hermano, era como yo lo pedía al Señor, bien cristiano, se sabía todos los salmos de memoria, todo el libro del profeta Isaías, platicábamos horas de la Biblia. Pero se me olvidó pedirle al Señor que fuera trabajador, hermano. Fue lo único donde yo le erré, donde yo le fallé. Le dije, ay, hermana, enfóquese en lo que el Señor le dio y busque al Señor, y ahí juntos, pues, usted váyale diciendo al Señor ahora que le ponga un espíritu de chamba, ¿verdad? Que, como dicen, que fuera la flojera de ese cuerpo chambeador, ¿verdad? Algo así, ¿verdad? Que le diga ahora, que venga el espíritu y que lo levante al hombre, ¿verdad? Lo anime, lo active. Pero ¿cuántas veces nosotros convertimos las bendiciones de Dios por nuestra queja en una cuestión que no nos favorece? Pues Jesús, la primera enseñanza, y avanzo para ir a la segunda y concluyo, es que nos tenemos que enfocar aún en medio de la prueba más grande que estemos pasando.
enfocarnos en la bendición que puede haber por lo menos alrededor, pero que un día nosotros también vamos a llegar a disfrutar y que estamos disfrutando en el nombre del Señor. Comenzamos a observar esta porción y vemos más adelante una segunda respuesta del Señor. Pero podemos entender algo. Cuando vemos a David, al rey David, que estaba en problemas muy grandes en Siclac, cuando la gente lo quería apedrear, dice la escritura en el primer libro de Samuel, en el capítulo 30, en el versículo 6, primero de Samuel, capítulo 30, verso 6. Dice la escritura que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué poderoso. ¿Le ha pasado que lo quieren apedrear? A lo mejor no físicamente, pero a lo mejor hay momentos así donde nos sentimos acorralados y decimos: aquí si me quedo me aporrean, me apedrea el enemigo y me tira, y cuando tira a matar. ¿Y qué hago? Yo me siento aporreado por los problemas con los hijos, con el marido, con la familia, en esto, en aquello, en el trabajo. Pero yo me tengo que seguir fortaleciendo en el Señor, aunque todos me quieran apedrear. Y acuérdese aquel hombre, Simeí, la palabra narra que había un hombre que quería apedrear a David también, ¿verdad? Que andaba ahí queriendo hacerle afrenta. Y David le perdona la vida y David le dice: no, ¿sabes qué? Le dicen: lo matamos. Y dice David: no, déjalo, a lo mejor y me lo merezco esas pedradas. Al último ni lo apedrea. Pero era cuando Simeí vio a David débil, Simeí quiso apedrearlo. ¿Y qué cree que pasó después? Cuando David sale de ese problema, sale fortalecido, Simeí iba muy su amigo, iba a decirle: ay, rey. Primero le dijo maldiciones y le dijo que no era el rey y lo quería apedrear. Pero cuando el rey atravesó el periodo de turbulencia y se fortaleció en el Señor y salió de ese momento difícil, ahora sí vino y quería ser su amigo. ¿Le ha pasado eso? Que hay veces quien nos quiere acabar cuando nos ve en el piso, ¿verdad? Y luego ya cuando el Señor logra levantarlo a usted, pueden venir y decir: ay, no, si somos bien amigos, ¿verdad? Si aquí he estado siempre. ¿Sabe que hay circunstancias que a veces quieren hacer esto en nuestra vida? Pueden aparecer Simeís que quieren apedrear, pero aún ahí nosotros nos queremos fortalecer en el Señor, porque el Señor es el mismo que va a levantar a aquel que está caído. El Señor no va a terminar de aporrearlo, porque el brazo de Jehová no se ha cortado para hacer misericordia. Cuando nos falta fuerza a nosotros, ahí está el brazo de Jehová. Agárrate, apaláncate de Jehová, créele a Jehová, fortalécete en Jehová. Aún en medio de eso, agárrate de Dios. Te quiere apedrear la circunstancia, te rodean los enemigos, los adversarios, pero Dios es tu fuerza. Gloria a Dios. La primera verdad: enfócate no en lo que no tiene duelo negativo, Juan, le dijo Jesús, sino en lo que está pasando. La obra de Dios sigue. 2 y último, hay una segunda verdad en la respuesta que el Señor le dio a Juan. Le dice por último: bienaventurados son los que no hallan en él tropiezo, o en otras palabras, los que no se ofenden con Dios. A veces los hechos que suceden cuando pensamos que suceden alrededor de nosotros y pensamos que no deberían de estarnos pasando. Otras veces nos suceden incidentes malos y no comprendemos el por qué. En todo tiempo debemos nosotros de saber y ser pacientes y confiar en Dios, no ofendernos, porque Dios es un Dios bueno en todo tiempo. Sus promesas son verdad, sus horas en las que Él llega son exactas. A lo mejor Juan en ese momento de desesperación se quiso ver demasiado apresurado, y él quería que en ese momento ya cayera el fuego y el juicio contra Herodes y contra todos. ¿Y sabe cuándo pasó esto? Más o menos unos 40 años después de que Juan murió. Más o menos en el año 39 después de Cristo es cuando vemos que Herodes cae, que viene toda la cuestión. Y en el año 70 vemos cómo Jerusalén es destruida, es consumida. Es la caída de Jerusalén en el año 70. O sea que lo que Juan quería que pasara ya: Señor, destruye ya a todos estos que me están haciendo daño. Señor, acaba con todas estas circunstancias que me están matando. Pero en medio de eso, Juan tuvo que aprender que tenía que haber paciencia para que obrara el Señor y no obraran los impulsos de nosotros.
Porque cuando dejamos que nuestros impulsos sobren, vamos a terminar a veces destruidos por esos mismos impulsos. Juan tuvo que aprender la verdad de no ofenderse con Dios, porque las cosas no pasaban en el momento que él quería. Fíjese bien, por causa de la misericordia, del juicio de Dios, también que vemos reflejado, Juan le hubiera gustado ver ese momento. Pero ¿quién de nosotros daría un hijo como lo dio el Padre para poder traer la libertad espiritual sobre toda o la raza humana? Vamos ahí a 1 Corintios capítulo 13 y voy terminando. 1 Corintios capítulo 13, en el verso 2. Dice la Biblia: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera de traspasarse los montes, y no tengo amor, ¿qué dice? Nada soy. Aún en medio de tu proceso, aún en medio del momento complicado que puedas estar viviendo, que usted pueda estar viviendo, tenemos que apelar siempre al amor de Dios. Porque el amor de Dios es grande cuando aún estamos en el proceso y decidimos seguirle y someternos a Él. Que por un momentito va a poder parecer difícil, pero Él no te va a dejar desamparado. ¿Qué papá deja a su hijo desamparado y lo deja ahí en medio de un bulevar cuando es un bebé o un niño chiquito para que lo atropellen y para que lo dejen y para que le hagan? Dice la Biblia: si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre no dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Porque qué padre que si su hijo le pide un pan le va a dar una serpiente, o le pide un huevo le va a dar un escorpión. Jesús quería que Juan observara que aún a pesar de todo el proceso que estaba pasando, el amor de Dios estaba sobre él. El justo por la fe vivirá. Bienaventurados en todo momento los que toman el escudo de la fe en medio de los tiempos difíciles. Efesios 6:16, y termino. Vamos a Efesios 6:16. Es un pasaje que conocemos bien. Efesios 6:16. Sobre todo toma el escudo de la fe con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Si su mente se está llenando de cuestiones donde viene a atacar eso su fe, usted tiene que usar el escudo de la fe para que se apaguen esos dardos que el maligno envía. Y a veces los envía a través de voces, a veces los envía a través de situaciones, a veces los envía a través de personas, a veces los envía a través de quien más amamos, una palabra que nos hiere, nos daña, nos lastima. Pero sobre toda cosa guardada, tenemos que pretender seguir guardando nuestro corazón, porque es con lo que amamos a Dios, es con lo que le servimos a Dios, es con lo que nosotros podemos ir a su presencia. Si no hay un corazón limpio y sano, ¿cómo vamos a atravesar los valles difíciles de la vida? Juan tuvo que entender dos cosas. La primera de ellas, enfocarse en que Dios sigue siendo Dios aunque estemos en medio de una prueba complicada. Y si yo veo que alrededor sigue haciendo Dios obras, aunque todavía de momento no sea para mí, yo igual sigo creyendo en el Señor. Y la segunda es que el amor de Dios dice: bienaventurados los que no hayan en Él, dice Jesús, los que no hayan en mí tropiezo. Cuando entendemos que el amor de Dios se derrama de tantas maneras, pero que aunque no esté obrando el Señor en este momento como yo quisiera, no puedo yo enojarme con Dios, ofenderme con el Señor y que Él sea un tropiezo, porque Él no es tropiezo. Él ha venido a levantar a aquellos que estábamos caídos. Póngase de pie un momento, póngase de pie. No he terminado, pero póngase de pie. ¿Eres tú el que habías de venir o esperamos a otro? Aún no veo esa respuesta completa, Señor. Aún todas mis peticiones no se han contestado.
aún mi carácter le falta ser tratado. Todavía estoy batallando con mi carácter, Jesús. Todavía estoy batallando con mis hijos, con mi esposa, con mi esposo. Todavía estoy batallando con algo allá en lo privado que te ofende, Señor, y que yo no quiero seguir haciendo. Oh Señor, yo estoy en medio de una situación muy difícil en mi matrimonio, con mi familia. Estamos atravesando un valle muy difícil. Pero también lo que yo veo es que los sordos oyen, los ciegos ven. El evangelio sigue siendo predicado y yo me aferro a tu palabra. Aquellos que vienen enfermos hoy, en el nombre de Jesús, por el diagnóstico que te hayan dado en tu piel, en tus riñones, hígado, páncreas, diabetes, hipertensión, las artritis, cáncer, cualquier situación tumorosa, aún ahí el Señor obra. Los ciegos ven, los ciegos ven, los sordos oyen, pero los enfermos también siguen siendo sanados. Aunque mi cuerpo aún no vea, pero yo creo en el Dios de sanidad y de poder, aunque todavía no lo vea completo. Yo creo aún en el Dios de sanidad y de poder, en el que toca, en el que toca, en el que toca. Oh, viene enfermo hoy, clame a Dios, viene enfermo, diga: sáname, sáname, Señor, sáname, Señor. Trae sanidad, trae sanidad, trae sanidad. Cae tu sanidad sobre esta congregación, sobre quien está enfermo ahora. Gloria de Dios sobre los cuerpos enfermos. Pon tu mano, pon tu mano, pon tu mano de poder. Gloria a Dios. Oh, toca las casas, toca las casas donde haya estado habiendo enfermedad espiritual, donde hay desánimo. Toca las casas, Señor, toca las familias, donde haya madres luchando por el alma de los hijos, padres luchando porque la familia se mantenga. Gloria a Dios. Venga al altar un momento, vamos a orar. ¿Quiere venir al altar? Está atravesando un momento de prisión, de desaliento, de enfermedad, de lo que sea. Venga, vamos a orar, porque yo sigo creyendo que el Señor sigue obrando. Los muertos se siguen levantando, los sordos oyen, los ciegos ven. El evangelio sigue siendo predicado. Hay poder en Jesús. La familia cambia, los hijos vienen a Cristo. Aquella situación que usted no puede cambiar, el Señor lo hace. Yo lo creo, pero si nos ponemos de acuerdo, veremos milagros. Yo lo creo, pero si nos ponemos de acuerdo en esta tarde, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Eres tú el que habías de venir o espero a otro? ¿Eres tú el que habías de venir o espero a otro? La respuesta es clara. Él es el único. Él es el que hace las cosas. Usted está en el lugar correcto. Usted está en la palabra correcta. Milagro para el que hoy necesite un milagro. Milagro en la fe para el que hoy necesite, de cualquier índole, de cualquier índole. Adora. Y David se fortalecía en el Señor. Y David se fortalecía en el Señor. Mira, entre más grande cante el problema, más grande canta la alabanzas a Dios.